Buenos días, mi nombre es Raúl Francisco Rodríguez Higuera, del grupo 1-4 de la Universidad de la Preparatoria Victoria del Pueblo. Vengo a presentarles una exposición sobre la introducción de las ciencias sociales de las unidades 2, 3 y 4. El surgimiento de las ciencias sociales como conocimiento científico en la sociedad capitalista del siglo XIX. Sociedad capitalista e influencias científicas en las primeras ciencias sociales. Las ciencias sociales o teorías sociológicas, como las describe George Ritzer, constituyen un sistema de conocimiento sobre la sociedad donde cada disciplina social establece sus propios ejes de análisis. Sin embargo, lo que hoy conocemos como ciencias sociales surgen bajo unas condiciones concretas e históricamente determinadas. El surgimiento de las ciencias sociales como conocimiento científico en la sociedad capitalista del siglo XIX. La influencia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en la constitución de las ciencias sociales. Revolución Industrial fue un periodo que significó una profunda alteración reformadora provocada por la industria al renovar sus procesos fabriles mediante la automoción y el maquinismo. La mecanización, característica en los inicios de la Revolución Industrial, a que entra la productividad en los mercados internacionales y paradójicamente humanizar el trabajo provocó cambios radicales en todos los órdenes de la vida laboral. Fue en las naciones europeas cuya estructura social y política tuvo más cambios y que en su tiempo comercial, política y social pasaron de ser potencias económicas, militares, dueños de las colonias de América y África. Fueron aquellos en los que la revolución industrial fue más temprana y fuerte. Grandes paradigmas o modelos teóricos, origen, problemas y críticas. Orígenes del socialismo científico. Una de las consecuencias del trabajo de la revolución industrial se empezó a notar sobre todo en las ciudades industriales y comerciales más activas de Gran Bretaña, Inglaterra, Manchester y el puerto de Liverpool, aunque también en algunas zonas de Irlanda. En la periferia de estas ciudades se crearon barrios marginales llenos de obreros y se instalaron talleres y almacenes. Los inversionistas instalaron fábricas en estas ciudades y pues allí encontraban créditos y mano de obra excelente para usarla a conveniencia. El socialismo científico es el mote con el que se pretendió diferenciar al marxismo de la revolucionario alemán Karl Marx y Friedrich Engels del resto de los corrientes socialistas que existían ya a mediados del siglo XIX, que no se basan en el materialismo histórico, mismas que por no incluir premisas teóricas científicas son denominadas como socialismo utrópico, es decir, no constituían en la práctica como combatir al capitalismo, pero sí reconocían la importancia del análisis crítico de la realidad política y económico de dicho fenómeno a partir de la revolución industrial. Teorías que surgen en el siglo XIX. Funcionalismo, conceptos y problemas que aborda. Funcionalismo en las ciencias sociales, en las teorías de las relaciones de las partes de una sociedad con respecto a la sociedad como un todo y de una parte con respecto a otra. El objetivo de toda investigación es percibir a cada cultura como un conjunto de partes interconectadas e interdependientes. Los autores funcionalistas sostienen
que un sistema social en un conjunto de elementos, instituciones, creencias, costumbres y conocimientos, que trabajaban juntos con algún grado de consistencia interna. El funcionalismo también postula que todos esos elementos culturales sociales tienen una función positiva y que todos son independizables. Todo lo que existe en un momento dado tiene una función. Cada cultura es una realidad única. Para estudiarlos no importa el origen de sus costumbres o instituciones. Lo único que cuenta es la función de que sus elementos tienen en determinado momento. Por ejemplo, el momento en el que el investigador realiza su observación. Algunas teorías sociales que surgen y se desarrollan en el transcurso del siglo XX. Teoría crítica. Las perspectivas teóricas se han diversificado, los intereses y temas de investigación se multiplican. La teoría crítica que conjunta a pensadores de origen diverso y que su nombre que debe su nombre a las formulaciones de la Escuela de Frankfurt. Ha participado en los debates recientes a través de varios investigadores. El más conocido es Jürgen Habermas, quien se ha dedicado a lo largo de su extensa vida intelectual a muchas constituciones de la modernidad. Una serie de intelectuales alemanes pretendían un cambio radical de la sociedad a partir de que los individuos que lo componen desarrollen una postura crítica y participen de manera activa para emprender reformas sustanciales que busquen el beneficio social. Los miembros de la Escuela de Frankfurt cuestionaron el positivismo y el determinismo económico, así como la visión materialista del marxismo, que ignoraba el papel del individuo en el plano social. Algunas teorías sociales que surgen y se desarrollan en el transcurso del siglo XX. Tendencias teóricas actuales. A lo largo de la tercera unidad se realizaron las principales teorías sociológicas clásicas. El materialismo histórico de Karl Marx, el funcionalismo de Emil Durkheim y la teoría comprensiva de Max Weber, mismas que aparecieron como resultado de una combinación de fuerzas sociales e intelectuales, figurando entre las más importantes el surgimiento y desarrollo de la revolución industrial, el nacimiento del capitalismo, el cambio religioso, el crecimiento de la ciencia, la ilustración, así como el desarrollo de la sociología francesa, alemana y británica, entre otras. Dichas teorías, al elegir caminos contrapuestos en el proceso de construcción del conocimiento de la realidad social, es decir, una de más importancia a la explicación del fenómeno, la otra a la comprensión y una más a la interpretación, provoca que se analice de forma separada al individuo de la estructura social. Problemáticas del mundo actual. Pobreza, marginación de tipo económico, étnico y social. Pobreza es la carencia y la restricción del mínimo de bienestar de una persona que repercuten en el deterioro de su calidad de vida y su calidad de vida. Esos satisfactores están relacionados con la educación, vivienda, alimentación y servicios públicos, agua y drenaje, entre otros. El estado de la pobreza tiene causa como el desempleo, empleos no remunerados o con bajos salarios, además de problemas de carácter estructural relacionados con la política económica impulsado por los gobiernos, la cual provoca que las diferencias entre ricos y pobres sean cada vez más grandes. Una de las manifestaciones más evidentes de la pobreza en el mundo es la hambruna. Constituye un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad, pero en la historia moderna se ha acentuado por razones específicas relacionadas con el desarrollo de la industria, las migraciones del medio rural y los cambios estructurales
propios del capitalismo. Este fenómeno se acentuó sobre todo en el medio rural, Problemáticas. Algunas técnicas de investigación utilizadas para abordar problemáticas sociales. Técnicas de investigación documental bibliográfico, audiográfica y videográfica. Técnica de investigación documental puede usarse de distintos modos, según sea de estudios que reborden el problema en largos periodos de tiempo, como lo cual ya es un estudio que recurre al método histórico, o en cortos periodos. Estudios sociológico o psicológico. También pueden obtener fotos de las personas, sus barrios, sus costumbres, de una manifestación política, de sus pancartas y mantas en que exhiben sus reclamos. Pueden también filmarlos o bien grabarlos. Rescatan también los signos que usan las personas para identificarse. El de las banderas, sus símbolos, los dibujos en las paredes de los barrios de los chavos banda, los símbolos religiosos o místicos, etc. Bueno, esta sería mi exposición. Muchas gracias por su atención.